¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 16 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural, y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En español hay una forma de los verbos que se llama condicional, y a pesar de que el nombre suena muy gramatical, esta forma se usa en ideas muy comunes. Para que te quede más claro de qué se trata, veamos las formas condicionales del verbo gustar en español, y son estas: gustaría, gustarías, gustaríamos, gustaríais y gustarían. Esta forma la podemos usar para muchas cosas, por ejemplo para decir me gustaría ir a la playa, a los niños les gustaría ir a la feria, no me gustaría estar ahí, a nosotros no nos gustaría ese restaurante. O igual podemos hacer preguntas como ¿le gustaría algo de café? ¿Te gustaría jugar videojuegos? ¿O le gustaría algo de comer? Y no solo se usa con el verbo gustar, se puede usar con casi todos los verbos. Por ejemplo, con el verbo comprar es compraría, comprarías, compraríamos, compraríais y comprarían. Y podemos hacer ideas como nosotros compraríamos una casa aquí si no fueran tan caras. Yo no compraría ese coche. O ella compraría ese sombrero. Todas estas ideas también se pueden hacer en inglés y probablemente es aún más común que en español. En inglés se usa mucho para ofrecer o pedir algo de manera formal, y aunque es formal, también se usa en ambientes informales. Es muy útil para el trabajo como en atención a clientes o simplemente para hablar de manera respetuosa, y también se usa de manera casual entre familia, amigos o incluso desconocidos. En este video vas a practicar cómo hacer preguntas con esta forma de los verbos, y te servirá para preguntar cosas como ¿te gustaría ver una película? ¿Me ayudarías con esto? ¿Ellos resolverían ese problema? Y muchas otras más. Para hacer preguntas con esta forma en inglés, no usas una terminación de los verbos, sino que más bien usas un auxiliar al principio, y ese auxiliar es would. En cuanto a la pronunciación, no se pronuncia la O ni la L de esta palabra, solo la U corta y explosiva de en medio, would, would. Y esta es la estructura completa. Para hacer preguntas en inglés con el auxiliar would, necesitas 4 partes. 3 son necesarias y una es opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es el auxiliar would, y se usa para todas las personas. La segunda parte es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad, solo le llamaremos persona. La tercera parte es un verbo, y puede ser casi cualquier verbo en inglés, y va en su forma simple del presente para todas las personas. Si tradujeras una idea de estas a español, este es el verbo que sonaría como condicional. La cuarta parte, que puede ser opcional en algunas ideas, pero que es muy común, es cualquier información adicional o complementaria, a lo que le llamamos complemento. Y en este caso, incluso se puede usar algún otro verbo como complemento, como lo verás más adelante. Mira estos ejemplos para que entiendas mejor cómo se usa. Para preguntar en inglés, ¿yo terminaría el trabajo a tiempo? Dices, ¿Would I finish the job on time? ¿Nosotros terminaríamos el trabajo a tiempo? O ¿nosotras terminaríamos el trabajo a tiempo? Dices, ¿Would we finish the job on time? Nota que lo único que cambia en estas dos ideas de inglés es la persona. Todo lo demás se dice exactamente igual. Para preguntar, ¿tú terminarías el trabajo a tiempo? Dices, ¿Would you finish the job on time? ¿Usted terminaría el trabajo a tiempo? ¿Would you finish the job on time? ¿Ustedes terminarían el trabajo a tiempo? ¿Would you finish the job on time? Recuerda que en inglés se usa la misma palabra you para referirse a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Y una nota en cuanto a la pronunciación. En inglés conversacional, cuando una palabra termina con el sonido de la D como would y la que le sigue inicia con el sonido de la Y como you, si las pronuncias rápido, esos dos sonidos suenan como un sonido y, como el que usas para decir la palabra George. Así que puedes decir would you o would you, would you. Ambas formas son correctas. Para preguntar, ¿ellos terminarían el trabajo a tiempo?
O ¿ellas terminarían el trabajo a tiempo? Dices Would they finish the job on time? Como ves, en inglés se usa la misma palabra they para referirse a ellos y ellas. Para preguntar ¿él terminaría el trabajo a tiempo? Dices Would he finish the job on time? ¿Ella terminaría el trabajo a tiempo? Would she finish the job on time? Y para preguntar ¿eso terminaría el trabajo a tiempo? Cuando te refieres a una cosa como una máquina, dices Would it finish the job on time? Como puedes ver, la única diferencia en las frases de inglés es la persona o cosa de la que hablas. Por eso es muy importante que siempre la menciones. Recuerda que esta estructura es la misma para todas las personas o cosas. Incluso puedes hacer preguntas usando nombres. Por ejemplo, ¿Diego terminaría el trabajo a tiempo? Would Diego finish the job on time? O ¿el mecánico terminaría el trabajo a tiempo? Would the mechanic finish the job on time? Y sí, la persona o cosa también puede ser más de una palabra. Como en este ejemplo, el mecánico, the mechanic, son 2 palabras. Y estas son 4 cosas que debes tener en cuenta para usar esta estructura. Número 1. También puedes hacer preguntas negativas con esta forma usando el auxiliar wouldn't en lugar de would. Por ejemplo, ¿Wouldn't Diego finish the job on time? Que significa ¿Diego no terminaría el trabajo a tiempo? O ¿Wouldn't the mechanic finish the job on time? ¿El mecánico no terminaría el trabajo a tiempo? Solo recuerda que en inglés las preguntas negativas no son comunes como en español, así que en este video practicarás las preguntas positivas porque son las que casi siempre vas a escuchar o usar en inglés. Número 2. En español, el orden de las palabras en este tipo de ideas es diferente y no se usa ningún auxiliar. Así que cuando formes las frases en inglés, pon las palabras en el orden en el que van en inglés. Would, persona o cosa, verbo y complemento. Número 3. A veces vas a usar 2 verbos o acciones en este tipo de ideas. Por ejemplo, en la pregunta ¿te gustaría ver una película? Would you like to watch a movie? Se usa el verbo gustar y el verbo ver. En inglés, like y watch. El verbo like es el verbo principal o primero y el verbo watch ya es un complemento. Por eso inicia con la palabra to. La mayoría de los verbos cuando los usas como complementos usan el to antes. De ahí viene la frase de usas el to entre 2 verbos. Esto no pasa si el complemento es alguna otra cosa que no sea un verbo. Por ejemplo, ¿te gustaría algo de café? Would you like some coffee? Aquí no se usa el to porque solo se usa un verbo, like. Las demás palabras que le siguen son el complemento, pero ninguna es otra acción o verbo. Hay algunas excepciones, pero esta regla aplica para la mayoría de las veces. Usa el to entre 2 verbos. Número 4. Hay un par de verbos que no puedes usar con would, y estos son los verbos poder y deber, que en inglés son can y must. Estos verbos no se pueden usar con would porque también son verbos auxiliares y no podemos poner 2 de estos auxiliares juntos, así que las versiones podría y debería no se pueden hacer con would, pero sí tienen su propia forma de expresarse y para ellas usas could y should. No te preocupes por ellos por ahora, los veremos a más detalle en otra lección ya que también son temas un poco amplios. Y ahora para hacer el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar tanto por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Te voy a dar los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Verás la versión del verbo en inglés, en español y también las formas que ese verbo puede tener en español cuando está conjugado como condicional para todas las personas. Estos son los verbos que practicarás hoy. Primero el verbo like, que significa gustar, y se pronuncia like, like. El auxiliar would junto con el verbo like pueden significar todas estas formas en español. Gustaría, gustarías, gustaríamos, gustaríais y gustarían. También veremos el verbo buy, que significa comprar. La U se pronuncia como una A, y se pronuncia igual que la palabra adiós en inglés. Buy, buy. El auxiliar would con el verbo buy pueden significar todas estas formas en español. Compraría, comprarías, compraríamos, compraríais y comprarían. Y usaremos el verbo take, que significa tomar. No de beber, sino de agarrar o tomar algo como tomar un taxi o tomar una foto. Y se pronuncia take, take.
El auxiliar would con el verbo take pueden significar todas estas formas en español. Tomaría, tomarías, tomaríamos, tomaríais y tomarían. Y usaremos el verbo wait, que significa esperar, y se pronuncia wait, wait. El auxiliar would con el verbo wait pueden significar todas estas formas en español. Esperaría, esperarías, esperaríamos, esperaríais y esperarían. Y usaremos el verbo call, que significa llamar. La A se pronuncia como O en esta palabra y la doble L se pronuncia como una L normal. Call, call. El auxiliar would junto con el verbo call pueden significar todas estas formas en español. Llamaría, llamarías, llamaríamos, llamaríais y llamarían. Y usaremos el verbo solve, que significa resolver, como en resolver un problema. La V es labial y vibrante y la E del final es muda. Solve, solve. El auxiliar would con el verbo solve pueden significar todas estas formas en español. Resolvería, resolverías, resolveríamos, resolveríais y resolverían. Y usaremos el verbo help, que significa ayudar. La H se pronuncia como una J suave. Help, help. El auxiliar would con el verbo help pueden significar todas estas formas en español. Ayudaría, ayudarías, ayudaríamos, ayudaríais y ayudarían. Y usaremos el verbo do, que significa hacer, como para preguntarle a alguien qué hace o qué haría. La O se pronuncia como una U. Do, do. El auxiliar would junto con el verbo do pueden significar todas estas formas en español. Haría, harías, haríamos, haríais y harían. Y usaremos el verbo go, que significa ir. La pronunciación termina con una ligera U. Go, go. El auxiliar would con el verbo go pueden significar todas estas formas en español. Iría, irías, iríamos, iríais e irían. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Primero, some coffee, que significa algo de café. Aunque en español acostumbramos decir le gustaría un poco de café, en inglés se usa esta forma de algo de café y se pronuncia some coffee, some coffee. Y usaremos la frase something to eat, que significa algo para comer, aunque también se dice algo de comer. La TH de la palabra something es la versión suave y suena solo como aire, y la palabra eat se pronuncia con la I larga o doble. Something to eat, something to eat. Y usaremos la frase to play video games, que significa jugar videojuegos. Recuerda que la V o V chica como la conozcas es labial y vibrante en inglés. To play video games. To play video games. Y usaremos la frase to eat here, que significa comer aquí. La palabra eat también es un verbo y cuando se usa como complemento lleva la palabra to antes. To eat here. To eat here. Y usaremos la frase to watch a movie, que significa ver una película. La T de la palabra watch no se pronuncia. Y watch también es un verbo, por eso inicia con la palabra to, si lo usas como complemento. To watch a movie. To watch a movie. Y usaremos las palabras that hat, que significan ese sombrero. La TH de that es la versión que suena como una D vibrante. That hat. That hat. Y usaremos las palabras a picture, que significan una fotografía o una foto. La letra T de picture se pronuncia como CH. A picture, a picture. Y usaremos la palabra here, que significa aquí. La H suena como una J suave. Here, here. Y usaremos la palabra please, que significa por favor. Las vocales E y A de en medio se pronuncian como una I larga. Y el sonido del final es el de la S vibrante, como si fuera una Z inglesa. Please, please. Y usaremos la palabra me, que equivale a la palabra me de español, como en me ayudarías o me llamarías. Solo recuerda que como es un complemento, en inglés se usa después del verbo. Me, me. Y usaremos la palabra tomorrow, que significa mañana. La primera O se pronuncia como una U muy suave y corta. Tomorrow, tomorrow. Y usaremos las palabras this problem,
que significan este problema. La TH de la palabra this es la versión que suena como una D vibrante. This problem, this problem. Y usaremos las palabras with this, que significan con esto. Si juntas las palabras, las TH suenan como un solo sonido de la D vibrante y alargada. With this, with this. Y usaremos la frase for me, que significa por mí o para mí. For me, for me. Y usaremos las palabras with me, que significan conmigo. La TH de la palabra with normalmente es suave, pero si la juntas con una palabra que inicia con un sonido vibrante, como es la M de me, la TH suena naturalmente vibrante también. Así que es vibrante en este caso. With me, with me. Y usaremos la palabra that, que como complemento significa eso. La TH de esta palabra se pronuncia como la D vibrante. That, that. Y ahora sí, es hora de que entrenes a tu cerebro a formar preguntas en inglés con el auxiliar would. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente está bien, si las repitas en voz alta es aún mejor. Diré primero la pregunta en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la pregunta en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinar o incluso decir la pregunta en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la pregunta en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te acostumbres a usar la estructura y a formar tus propias frases en inglés, para que después puedas usarla con el vocabulario que tú quieras. Y entre más la practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. ¿A usted le gustaría algo de café? Would you like some coffee? ¿A ellas les gustaría comer aquí? Would they like to eat here? ¿Ella haría eso por mí? Would she do that for me? ¿Usted tomaría una foto? Would you take a picture? ¿A ellas les gustaría ver una película? Would they like to watch a movie? ¿A él le gustaría algo de café? Would he like some coffee? ¿Yo compraría ese sombrero? Would I buy that hat? ¿A usted le gustaría algo para comer? Would you like something to eat? ¿Él tomaría una foto? Would he take a picture? ¿A usted le gustaría comer aquí? Would you like to eat here? ¿Ellos esperarían aquí, por favor? Would they wait here, please? ¿Me gustaría algo de café? Would I like some coffee? ¿A él le gustaría jugar videojuegos? Would he like to play video games? ¿Ellos me llamarían mañana? Would they call me tomorrow? ¿Tú irías conmigo? Would you go with me? ¿Ellos resolverían este problema? Would they solve this problem?
¿A ti te gustaría ver una película? Would you like to watch a movie? ¿Ellos irían conmigo? Would they go with me? ¿A él le gustaría comer aquí? Would he like to eat here? ¿A nosotros nos gustaría jugar videojuegos? Would we like to play video games? ¿Tú me ayudarías con esto? Would you help me with this? ¿Él compraría ese sombrero? Would he buy that hat? ¿Ellos harían eso por mí? Would they do that for me? ¿Él me ayudaría con esto? Would he help me with this? ¿Usted esperaría aquí, por favor? Would you wait here, please? ¿Él iría conmigo? Would he go with me? ¿A ella le gustaría algo de comer? Would she like something to eat? ¿A nosotros nos gustaría algo de café? Would we like some coffee? ¿A ellos les gustaría jugar videojuegos? Would they like to play video games? ¿A él le gustaría ver una película? Would he like to watch a movie? ¿Usted resolvería este problema? Would you solve this problem? ¿A ella le gustaría comer aquí? Would she like to eat here? ¿Él me llamaría mañana? Would he call me tomorrow? ¿Eso me ayudaría con esto? Would it help me with this? ¿A ella le gustaría ver una película? Would she like to watch a movie? ¿Yo resolvería este problema? Would I solve this problem? ¿Ella tomaría una foto? Would she take a picture? ¿Él haría eso por mí? Would he do that for me? ¿Ella esperaría aquí, por favor? Would she wait here, please? ¿Eso resolvería el problema? Would it solve the problem? ¿Usted compraría ese sombrero? Would you buy that hat? ¿Ella me llamaría mañana? Would she call me tomorrow? ¿Tú harías eso por mí?
Would you do that for me? ¿Ella me ayudaría con esto? Would she help me with this? ¿Eso tomaría una foto? Would it take a picture? ¿Usted me llamaría mañana? Would you call me tomorrow? ¿Ella iría conmigo? Would she go with me? ¿A ti te gustaría jugar videojuegos? Would you like to play video games? ¿A eso le gustaría algo para comer? Would it like something to eat? ¿Ella compraría ese sombrero? Would she buy that hat? ¿Él esperaría aquí, por favor? Would he wait here, please? ¿A ellos les gustaría algo para comer? Would they like something to eat? ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 preguntas en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las preguntas en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. También dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. Y si quieres seguir dominando otra estructura de inglés, mira uno de los videos que te dejo en la pantalla. Hasta la próxima.